Mi nombre es Braulio Gael Sánchez Huerta, soy de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso y soy del primer año Grupo E Matutino. Y en esta ocasión les vengo a presentar los temas que hemos abordado a lo largo del primer parcial. Bien, comencemos. ¿Qué es la química? Se le denomina química a la ciencia que estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia, así como también los cambios que experimenta durante las reacciones químicas y la reacción con la. El primer tema a abordar es el método científico. El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Dichos pasos son la observación, el planteamiento del problema, marco teórico, formulación de la hipótesis, experimentación y análisis de los resultados. Desde hace tiempo el hombre se ha tratado de explicar qué es el mundo o de cómo es lo que nos rodea, porque prácticamente el aire, el agua o la tierra es materia, y esta se le define como todo lo que ocupa un lugar o espacio que posee una masa cuantificable. De esto viene lo que son las sustancias puras, que son materias que tienen propiedades definidas y una composición uniforme y constante. También están las mezclas, lo que es la unión física de dos o más elementos o compuestos, que son las homogéneas, las que no se pueden percibir a simple vista, o las heterogéneas, las que sí son visiblemente asequibles. El siguiente tema a abordar son los estados de creación de la materia, que como ya conocemos es el sólido, líquido y gaseoso. En los sólidos, las partículas de atracción están unidas por fuerzas muy grandes, por lo que se mantienen fijas en un lugar. Es por eso que los sólidos tienen forma y volumen constantes, no se pueden comprimir, y se caracterizan por la rigidez y la regularidad de sus estructuras. Mientras que las partículas de los líquidos, la fuerza de atracción es débil, de modo que las partículas se mueven y chocan entre sí, vibrando y deslizándose unas sobre otras. No tienen forma fija, pero sí volumen, y fluyen como si se escurrieran con mucha facilidad, y si no están contenidos en un recipiente. Bien, ahora en el gaseoso. En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente en cualquier dirección. Es por esto que no tienen forma ni volumen fijos. El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa. Bien, el siguiente tema a abordar es los gases y sus leyes. Bueno, las leyes de los gases son un conjunto de leyes químicas y físicas que permiten determinar el comportamiento de los gases en un sistema cerrado. Bien, la primera ley, que es la de Boyle, nos dice que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce, y como podemos observar, esta es la ley que Boyle nos da. Charles nos dice que para cierta cantidad de un gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Ahora, Lusak nos dice que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. La ley combinada de los gases, o ley general como también es llamada, es la combinación de la de Boyle, la de Charles y la de Lusak. Estas leyes matemáticamente se refieren a cada una de las variables termodinámicas con la relación a otra, mientras todo lo demás se mantiene constante. Bueno, el siguiente tema a tratar es la estructura atómica. Desde la antigüedad, el ser humano se ha cuestionado de qué estaba hecha la materia, y en aquella época los filósofos griegos se preguntaban si la materia puede ser dividida infinitamente o llegaría a un punto en el que fuera indivisible. Bien, Demócrito fue el primero en dar ese pensamiento y desarrolló la teoría atómica del universo, pero su teoría no fue muy asequible porque se explicaba mediante razonamientos lógicos. Los principios de la teoría de Demócrito fueron: los átomos son físicamente indivisibles, entre cada átomo hay un espacio vacío, los átomos son indestructibles, los átomos están continuamente en movimiento y hay muchos tipos de átomos. Bien, ahora Dalton nos dice que los principios básicos son: toda la materia está hecha de átomos, los átomos son indivisibles e indestructibles, y Dalton pensaba que los átomos eran partículas pequeñas de la materia y eran químicamente indestructibles. Bien, ahora Thomson demostró que dentro de los átomos hay partículas diminutas con carga
eléctrica negativa a las que llamó electrones. Dedujo que el átomo debía ser una esfera de materia cargada positivamente, cuyo interior estaban incrustados electrones semejante a un panque de pasas. Ahora, Perrin. Perrin modificó el modelo atómico de Thomson, sugiriendo por primera vez que las cargas negativas son externas al panque de pasas. Bien, y ahora Rutherford. Demostró que los átomos no eran macizos, como se creía, sino que estaban vacíos en su mayor parte y en su centro hay un diminuto núcleo. Dedujo que el átomo estaría formado por espacio vacío en su mayor parte y por un conglomerado central en su menor parte. Y finalmente Bohr. El modelo de Bohr era una modificación al modelo de Rutherford, por lo que las características de un núcleo central pequeño con la mayoría de la masa se mantenían. De la misma forma, los electrones orbitaban alrededor de un núcleo similar a los planetas alrededor del Sol, aunque sus órbitas no eran planas. Ahora, el siguiente tema a tratar es la configuración electrónica. La configuración electrónica o distribución electrónica nos dice cómo están ordenados los electrones en los distintos niveles de energía u órbitas, o lo que no es lo mismo cómo están distribuidos los electrones alrededor de un núcleo de su átomo. Pero ¿para qué queremos saber esto? Por ejemplo, es muy útil saber, o mejor dicho, imprescindible para hacer el enlace covalente o los enlaces iónicos, que son el número de electrones que tiene el átomo de un elemento en su última capa u órbita. Ahora pasaremos al tema de los números cuánticos. Los números cuánticos se dan de la solución de la ecuación de onda de Schrödinger, que da origen a 4 tipos de valores llamados números cuánticos. Estos números proporcionan una mejor características de los electrones. El número cuántico principal, n, el número cuántico secundario, L, el número cuántico magnético, M, y el número cuántico spin, S. Ahora, el tema de la tabla periódica. La tabla periódica no siempre correspondió a la forma en la que tiene modernamente, sino que fue transitada por cambios y modificaciones desde las primeras décadas del siglo XIX hasta los mediados del siglo XX, época en la cual tomó la disposición por la que hoy se conoce. Dichas transiciones o cambios fueron gracias a Dobreiner, Chan-Courtois, Newlands, Mendeleev, Moseley y Chavarey. Por último, el último tema es la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es toda la representación de los enlaces covalentes dentro de una molécula o un ion. En ella, dichos enlaces y electrones se presentan con puntos o iones largos, aunque la mayoría de las veces los puntos corresponden a los electrones no compartidos y los iones a los enlaces covalentes.